Antígona de Sófocles está basada en el contexto histórico de la antigua Grecia, específicamente en el siglo V a.C. Este periodo es conocido como la época clásica de la historia griega y fue una época de gran importancia cultural, política y filosófica en la historia de la humanidad. Aquí tenemos algunos aspectos claves del contexto histórico en el que se escribió Antígona. Atenas y su democracia. Atenas, la ciudad donde Sófocles vivió y trabajó, era el epicentro de la democracia griega. Durante ese periodo, Atenas experimentó un florecimiento cultural y artístico, y se convirtió en un centro de debate filosófico y político. Guerras médicas y guerra del Peloponeso. El siglo V a.C. fue testigo de eventos significativos, como las guerras médicas, los conflictos entre los griegos y el imperio persa, y la guerra del Peloponeso, una guerra entre Atenas y Esparta. Esos eventos influyeron en la mentalidad y la política de la época y se reflejaron en la cultura, la literatura y el teatro, incluyendo Antígona. Religión, mitología griega. La religión y la mitología desempeñaban un papel fundamental en la vida y la cultura griega. Las historias mitológicas y las creencias religiosas eran parte integral de la vida cotidiana y se entrelazaban con la moral y la ética, como se ve en la obra de Antígona, donde se enfrentan las leyes divinas y humanas. Filosofía y pensamiento crítico. En esta época surgieron importantes filósofos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes exploraron cuestiones fundamentales sobre la moral, la justicia y la política. Esos debates filosóficos influyeron en la forma en que se abordaron algunos temas éticos en la literatura y el teatro, incluyendo también nuestra obra Antígona. En resumen, el contexto histórico en el que se gestó la obra Antígona de Sófocles fue un periodo de gran efervescencia cultural y política en la cultura grecia, caracterizado por la democracia, las guerras, la religión y la filosofía. Todos estos elementos influyeron en la trama y los temas de la obra, haciéndola una pieza fundamental de la literatura y el teatro clásico griegos. La obra comienza en la ciudad de Tebas, que ha sido asolada por una guerra civil en la que dos hermanos, Eteocles y Polinices, han muerto luchando uno contra el otro. Creonte, el nuevo rey de Tebas, prohíbe el entierro de Polinices y decreta que su cuerpo quede sin sepultura, castigando con la muerte a cualquiera que desobedezca a esta orden. Antígona, hermana de dos hermanos fallecidos, desafía el edicto de Creonte y decide enterrar a su hermano Polinices, considerando que es su deber moral y religioso. Ismene, su hermana, inicialmente se niega a ayudarla por temor a las consecuencias, pero Antígona actúa sola y realiza el entierro.
Cuando se descubre el acto de Antígona, Creonte la arresta y la condena a ser enterrada viva en una tumba como castigo por su desobediencia, a pesar de los ruegos de su hijo Hemón, quien está comprometido con Antígona. Creonte se mantiene inflexible en su decisión. La tragedia culmina con la muerte de Antígona en su tumba y el suicidio de Hemón, que está profundamente enamorado de ella. La esposa de Creonte, Eurídice, también se suicida porque después de enterarse de la muerte de su hijo se pone súper mal. La obra Antígona trata de temas como el conflicto entre las leyes humanas y las leyes divinas, la moralidad personal y el poder del Estado, y también la inevitabilidad de la tragedia de la vida humana. Al final, el rey Creonte se lamenta mucho de su mala suerte, patalea de rabia y maldice a todo cuanto haya por maldecir. Se queda ahí mismo para sufrir por siempre por sus malas decisiones y conserva su título de rey.